¿no es cierto? El principal promotor independentista, Alex Salmond, dice que el país va a mantener la libra esterlina, ¿no es cierto? Baja el perfil a esta huida de depósitos bancarios desde Escocia hacia la libra y dice que la libra, ¿no es cierto? Algunos dicen que la libra se devaluaría, cosa que ha estado aconteciendo en el último tiempo, y que tendría, ¿no es cierto?, repercusiones también en la Unión Europea. No sería tan fácil, digamos, un nuevo comienzo como Escocia independiente. Sí, yo creo que la independencia tiene costos muy altos para incluso para los que quieren independizarse, costos que tienen que ver con lo que tú estás indicando, efectos en el sistema bancario, efectos en el reconocimiento del resto de Europa. Es muy complicado. Yo creo que para Escocia tendría un enorme costo y no sé bien dónde termina esto, ¿eh? Yo creo que al final el sentido común de la gente y el miedo a quedar desmembrado, ¿no es cierto? Que es el mismo temor que hay en Cataluña, donde también se han hecho consultas de perder ciertos derechos que te garantizaba el Estado, y en este caso el Estado de la Gran Bretaña, que perderían los escoceses al separarse como país. Exacto. Alejandro, si es que se produciese esta independencia, ganara el sí mañana, ¿cuáles serían los pasos que tendría que seguir Escocia? Porque en el fondo tendría que definir una moneda. No podría seguir bajo la libra esterlina, tampoco utilizar el euro porque estaría fuera de la Unión Europea. Bueno, yo creo que si llegan a ganar, lo primero que va a requerir el resto de Europa es información de cómo ellos piensan dirigir la política y la economía, cuáles son sus planes de reforma, porque si se quieren desmembrar, ciertamente no quieren seguir el mismo código político que tenía la Gran Bretaña, si no se separarían. Entonces eso sería lo primero que tendrían que indicar, y después tendrían que indicar cuáles son sus planes económicos, cómo van a funcionar, bajo qué sistema monetario. Ahí su principal sustento es el petróleo, ¿no? ¿Cómo van a enfocar la economía en un momento en que Europa hay ciertamente problemas? Hemos visto que debido al conflicto de Ucrania, sobre todo, ha habido un retroceso en la capacidad de recuperación que tenía la economía europea se venía recuperando, pero a partir del conflicto empezó a ajustarse rápidamente la proyección de crecimiento a la mitad para este año y para el próximo, y créeme que la mitad de casi nada, porque estaban creciendo por bajo el 1%, el próximo año 1%, entonces están en peligro de entrar en una economía casi lo que le pasó a Japón por 20 años de deflación, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a tener que indicar en ese escenario muy complejo de Europa cuáles son sus planes políticos y económicos. Uh-huh. Y en ese sentido, el mayor recurso que tiene Escocia es precisamente el petróleo, ¿no es cierto? Ellos dicen que se transformarían en uno de los países más ricos de Europa o del mundo a raíz del petróleo que está concentrado en su territorio. Y eso los llevaría, ¿no es cierto?, también a fortalecer su red de protección social y el déficit fiscal disminuiría. Esos son los argumentos que dan los que están a favor de la independencia de Escocia. Ahí se nos fue, parece, Alejandro, tenemos algún problema, se nos cortó precisamente la comunicación, pero estábamos conversando, ¿no es cierto?, con respecto a todo este análisis que se hace, la incertidumbre económica que ha reinado en la discusión de las distintas posturas en el referéndum de Escocia. Hoy el primer ministro David Cameron aseguraba que no duerme por la noche esperando conocer este desenlace de la consulta que se va a efectuar mañana en Escocia, pero ha dicho y ha aclarado que no se arrepiente de haber convocado al referéndum que podría estar a punto de acabar con la formación actual del Reino Unido. En una entrevista concedida al diario The Times, Cameron considera que no tenía otra opción, que tenía que elegir. Ha declarado, podría decir, dijo él, sí podéis tener este referéndum y aquí está el camino para hacerlo legal, importante y justo, o podría haber tomado el otro camino de haber escondido la cabeza y haber dicho no podéis tener el referéndum. Cameron por estos días está siendo bastante criticado en el Reino Unido por la mala gestión realizada durante los últimos meses y que ha llevado a los independentistas a estar cerca de la victoria. Cameron ha prometido que va a dar más poderes a Escocia si gana el no, lo que ha molestado a buena parte de los miembros de su partido. Para muchos de ellos es una medida de desesperación que ha tomado Cameron en los últimos días debido a esta estrechez que existe entre las distintas posturas y que, todo dice, se va a definir definitivamente mañana en las urnas
políticas y donde el factor económico va a ser muy importante. Alejandro, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la mejor parte, la del petróleo. Sí, la del petróleo. Yo te preguntaba qué tanta injerencia tiene eso, ¿no es cierto? Sabemos que ahí está concentrado los ricos recursos de Escocia y ellos dicen, ¿no es cierto?, quienes están a favor de la independencia, que esto va a permitir al país fortalecer su red de protección social y que también va a ayudar a disminuir el déficit fiscal. Bueno, eso es relativo también, ¿no? Porque conocemos países que son muy ricos en petróleo y dependiendo de las circunstancias políticas comienzan a declinar. El más claro ejemplo es Venezuela, que también es muy rico en petróleo y vemos lo que está pasando ahí. Después tenemos Rusia también, que tiene grandes reservas de petróleo y vemos que en este momento está en recesión principalmente porque tiene un conflicto grave con el resto de Europa y no solo con Ucrania, porque Ucrania es la cabeza de playa ahí, pero el resto de Europa está realmente en contra. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que las reservas de petróleo permiten un crecimiento y un bienestar mayor para la población. La gran duda es cómo van a administrar eso. Mientras eso no se despeje, no se podría decir, no es directo decir que las reservas de petróleo les van a dar un manejo muy, muy importante de su nueva situación. Exacto. Alejandro, quiero que nos pasemos a otro país que también, ¿no es cierto?, ha tenido ahí expectante a los mercados, me refiero a Estados Unidos y a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que hoy concluye y que donde se estarían dando luces, ¿no es cierto?, con respecto a quizás cuando Janet Yellen ya anuncie este aumento en las tasas de interés. Recordemos que ya ha venido bajando progresivamente el programa de estímulo monetario, se espera que ya se quede recorte a 15.000 millones de dólares y que finalice en el mes de octubre, pero el tema de las tasas es el que está pendiente. Bueno, efectivamente yo creo que es claro que va a continuar y en octubre va a haber una reducción a cero del estímulo monetario, por lo tanto todo el peso de la prueba de la reunión de hoy, que en la tarde conoceremos el comunicado, va a estar centrado en cuándo se inicia el proceso de subida de las tasas de interés en Estados Unidos. Ayer los analistas en el mercado, en Wall Street, estaban especulando que hoy día el mensaje va a ser uno de no empezar inmediatamente la levantada de tasas en el primer trimestre. Falta saber las razones. Una de las razones podría ser que eso podría poner en peligro el proceso de exportación norteamericana, que inmediatamente van a tener un dólar mucho más valuado. O sea, va a haber una reevaluación en Estados Unidos del dólar en cuanto se confirme que se empieza un proceso de subida de las tasas de interés, y ciertamente eso tiene implicancias para nosotros también, pero viendo el caso norteamericano, yo creo que en este momento hay la sensación en el mercado de que va a haber una cierta sensación de que no va a haber una apertura monetaria inmediatamente en los meses que vienen, en los primeros meses del próximo año. Claro, hoy día los analistas decían que quizás se espere un discurso o un mensaje en donde se diga que se va a esperar un tiempo considerable para comenzar a subir las tasas. Se hablaba, ¿no es cierto?, de mediados del año 2015. Quizás por ahí va a ir un poco el mensaje considerando las últimas cifras que hemos conocido de Estados Unidos. Hoy precisamente se conoció el IPC estadounidense, que bajó más de lo esperado en agosto hasta un menos 0,2%. Sí, así es. Esa es la otra razón, que claramente en el mundo llamado desarrollado, cualquier cosa que signifique eso, yo tengo bastante cuestionamiento a esas palabras, pero en fin, si hay un tema mayor en Europa y si esa inflación es tan baja en Estados Unidos, el mayor problema pasa a ser la deflación, que es lo que le pasó a Japón desde los años 90 prácticamente, y que recién han logrado remontar un poco esa situación deflacionaria. Que no, contraria a que lo que piensa la gente, también es malo para la economía, porque provoca una contracción importante de la actividad. Entonces, en definitiva, yo creo que esos factores están incidiendo en que efectivamente se vaya a producir un desfase de la decisión de suba de tasas de interés en Estados Unidos. Sí. Alejandro, en ese sentido ya un poco el mercado tiene internalizado el tema de que las tasas podrían comenzar a subirse ya a partir del 2015, a mediados de año. Sin embargo,
¿qué efectos podríamos ver en nuestra economía? Ya lo estamos viendo en algún sentido con lo que está pasando con el dólar, ¿no es cierto?, que ha tenido una alza bastante importante. De hecho, esta semana cortita de 3 días solamente la divisa estadounidense subió 4 pesos y se espera que llegue a los 600. ¿Qué otros efectos podríamos ver en nuestra economía, considerando que hoy además los inversionistas están llevando gran flujo de capitales hacia una economía más segura, más sólida, como la que se está mostrando en Estados Unidos, dejando a los países emergentes como el nuestro? Bueno, ahí hay unos efectos mixtos ahí, que es bueno que la gente conozca. En primer lugar, esto ayuda a la devaluación del dólar. Mientras más en Chile bajan las tasas de interés, hay más interés en que entren los flujos de capitales, pero aquí el efecto va al revés, porque si hay una expectativa de revaluación, eso se agrega a la ecuación de arbitraje que se llama, y en la práctica, al haber expectativas de revaluación del dólar en Estados Unidos, los capitales van de vuelta a Estados Unidos. Como aquí se habría una cierta mitigación de ese efecto, podríamos tener más posibilidades de acceso a capitales en la ecuación de arbitraje que juega mucho para que los capitales entren o salgan. Nosotros tuvimos durante los años de expansión de la economía, una expansión en mi opinión demasiado exorbitante, una gran entrada de capitales precisamente por esa razón, y no solo ha afectado a Chile, sino una gran cantidad de países emergentes que los capitales empezaron a fluir hacia su origen. Por lo tanto, esta decisión que busca la Reserva Federal estaría ayudando a que los capitales no salieran con tanta rapidez a Estados Unidos y estaría ayudando también a subir la subida del dólar en Chile. Sin embargo, nosotros también estamos bajando la tasa de interés. En ese sentido hay un margen de maniobra para bajar la tasa de interés acá y no tener una devaluación tan fuerte, que sería la combinación bajar la tasa de interés y un fortalecimiento de la moneda en Estados Unidos, que iría en el mismo sentido. Aquí hay una tendencia a mitigar ese efecto. Claro, porque preocupa también, ¿no es cierto?, el tema de la inflación, que no nos pega de lleno con el tema del tipo de cambio. Y ahí está una de las preocupaciones centrales del Banco Central, precisamente. Eso es. Pero además está el efecto en el comercio, porque si el dólar en Estados Unidos, no se revalúa tanto, quiere decir que nuestros productos en Estados Unidos tienden a ser menos competitivos. Todo tiene siempre dos efectos que hay que analizar. En cambio, si la moneda en Estados Unidos, subiendo la tasa de interés, se revalúa allí, claramente nuestro dólar hace que la exportación a Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados, se haga más competitiva, y por lo tanto tenemos más posibilidad de que la economía se siga recuperando en Chile vía exportaciones. O sea, todo tiene dos caras que hay que analizarlas muy bien, y son los efectos netos los que tienden a seguir la trayectoria final. Claro, lo cierto es que aquí tiene que haber una serie de esfuerzos mancomunados, ¿no es cierto?, a nivel interno, para poder revertir esta situación de desaceleración económica que hemos conocido y que la verdad cada vez se ajusta más hacia la baja, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de cifras de un 2%, incluso menos de crecimiento para este 2014, y ahí es donde, ¿no es cierto?, el gobierno ha puesto énfasis en lo que se puede hacer a nivel de los exportadores, con los pequeños y medianos empresarios o con los sectores tradicionales de exportación en nuestro país, y poder ir acelerando otros sectores económicos que pueden contribuir también de manera muy importante a nuestra economía. Así es. Y yo estoy un poco más optimista, Andreita. Yo pienso que en el último trimestre vamos a tener un cierto punto de quiebre en esta situación, y vamos a cambiar a cifras más positivas, sobre todo lo que se llame crecimiento de la inversión y en general crecimiento, que los IMASEC nos han puesto en una meseta del 1%, y de hecho aprovecho de dar mi IMASEC, va a estar muy cerca del 1% en el IMASEC de agosto. Por lo tanto, igual es muy bajo, y yo creo que este turning point, que se dice en inglés, o punto de inflexión, lo podríamos ver en el último trimestre, y en ese sentido la exportación ayuda mucho, y en ese sentido la devaluación, la parte buena que tiene es que ayuda a la exportación a ser más competitiva. El punto malo que tiene es la inflación, como bien decías tú, que se traspasa una gran cantidad de productos transables, que son más de la mitad de la economía en Chile, y los llamados efectos de segunda vuelta, cuando se empiezan a pasar a los alimentos, cuando se empiezan a pasar en general a bienes que se importan y que se consumen internamente.
Exacto. Ayer conversábamos, ¿no es cierto?, durante el programa con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez de BCI, con respecto a los desafíos que tiene hoy la economía chilena, ¿no es cierto? Mucho tiempo descansamos, ¿no es cierto?, de la productividad minera, en la extracción del cobre, la venta que estaba a un muy buen precio. Por hoy estamos viendo, ¿no es cierto?, que los vaivenes también de la economía chilena están afectando directamente el precio del cobre y ya la verdad es que no está siendo tan rentable. Junto a eso sumamos, ¿no es cierto?, una industria manufacturera que hace tiempo que ya viene en contracción y que es uno de los puntos quizás más débiles en donde no se ha puesto mucho énfasis. Bueno, yo creo, yo he venido hablando de eso bastante tiempo. De hecho, en estos días va a salir una columna en el Mercurio, ¿puedo decirlo? Mañana. Por supuesto, pasamos el aviso inmediatamente. Te voy a hablar sobre la energía. ¿Sí? Hay una parte importante de los costos que están afectando a la minería y a la industria, tienen que ver con los costos de energía, donde por eso que se paran muchos proyectos, porque no son competitivos. Si a eso tú le agregas que el tema del cobre, ¿no es cierto?, que el precio del cobre es importante, pero también es importante los costos con que se produce el cobre. Si los costos en un momento determinado no hacen rentable, Codelco va a colocar en un gran problema a la recaudación para el gobierno de Chile, en estos momentos está realizando una mayor reforma tributaria, ¿no es cierto?, y donde tiene que financiar un mayor conjunto de bienes públicos, partiendo por la educación. Entonces, esos temas atados a la falta de productividad, y lo acabamos de calcular, ¿no es cierto?, los que estuvimos en el Comité del Producto Tendencial, sí, con una tendencia de la productividad total de factores de la economía cercana a cero, es muy complicado para sostener el crecimiento en los próximos años, y particularmente la inversión que está atascada por los problemas energéticos, ¿no es cierto?, de energía. La energía en Chile es la más cara en América, y sospecho que es la más cara en el mundo. Así no se puede generar proyectos de inversión que no solo afectan a los precios de productos básicos como el pan, como el transporte, ¿no es cierto?, los costos del combustible, etcétera, etcétera. No solo afectan a eso, tener una energía tan cara en Chile, sino que también generan problemas de inversión, de empleo y de productividad. Exacto. Alejandro, te quiero agradecer mucho por haberme acompañado a la distancia hoy en este programa Mirada Financiera. Desearte, ¿no es cierto?, que tengas unas lindas y descansadas fiestas patrias. Gracias, muchas gracias. Igualmente a todos ahí y a ti especialmente. Que estés muy bien, Alejandro. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, analizando junto a nosotros la jornada económica. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero saludamos antes a BCI, porque en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Bueno, estuvimos haciendo un análisis en el bloque anterior con respecto a lo que está pasando a nivel internacional, centrados en el referéndum de mañana 18 de septiembre en Escocia, también lo que se va a saber, ¿no es cierto?, en unas pocas horas más con respecto a la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos y también de qué manera esas decisiones, ¿no es cierto?, afectan a nuestra economía y cómo está, ¿no es cierto?, el ritmo de ella. Pero también hay informaciones de lo que está aconteciendo en otras partes, ¿no es cierto?, del planeta con respecto, por ejemplo, a la inflación de la eurozona que se mantiene en un 0,4% en agosto. La tasa interanual de inflación de la zona euro se situó el pasado mes de agosto en un 0,4%, lo que se mantiene por segundo mes consecutivo en su nivel más bajo desde octubre del año 2009 y contrasta con un 1,3% hace un año, según los datos publicados hoy por Eurostat. Los datos del octavo mes del año muestran caídas de precios en 6 de los 18 miembros del bloque, incluido España, que registra la mayor caída de la Unión Monetaria con un menos 0,5% y la segunda mayor de la Unión Europea tras Bulgaria con un menos 1%.
También hay noticias con respecto a los bancos alemanes que rebajan su pronóstico de crecimiento debido a las tensiones internacionales. La Asociación de Bancos Alemanes rebajó su pronóstico de crecimiento de la coyuntura económica alemana para este año desde un 1,8 a un 1,5%. Se siguen rebajando las perspectivas del país germano, esta locomotora, ¿no es cierto?, que llevó por mucho tiempo la economía de la zona euro. Sin embargo, hoy está mostrando datos débiles de crecimiento. Precisamente la crisis de Ucrania y también del cercano oriente parecen dejar huella en el crecimiento de la economía alemana tanto este año como el siguiente, para el que el sector bancario ha pronosticado un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 1,6% en lugar del 2% fijado hasta ahora. Y nos vamos a Asia rápidamente porque el Banco Central de China está inyectando un total combinado de 500 millones de yuanes, es decir, unos 81.350 millones de dólares en liquidez a los principales bancos del país en una iniciativa para apoyar una economía en desaceleración, así al menos lo ha reportado el Wall Street Journal. La medida hizo declinar con fuerza el miércoles a una tasa de interés del mercado del dinero en China. Según este diario estadounidense, citando un ejecutivo de un banco chino no identificado, dijo que el Banco Popular de China está bombeando unos 100 millones de yuanes a cada uno de los 5 principales bancos del país a través de línea de crédito estándar. Sin embargo, esta información no ha sido todavía ratificada por el Banco Popular de China. 2:30 p.m. Hasta aquí llega Mirada Financiera. Por supuesto, la invitación es para que nos volvamos a encontrar el lunes con una nueva mirada de lo que está aconteciendo a nivel local y también internacional. Que tengan un muy buen descanso, celebren con tranquilidad y también con cautela. Que estén muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.